Se solicita la ayuda del culto público de Canal 22 y de los aficionados a este gimnasio para identificar al individuo que aparecerá en pantalla. Se trata de un vasco que entendió como pocos las esencias del hombre y de los españoles de su época. Fue rector de la Universidad de Salamanca, cargo que perdió por sus opiniones antimonárquicas. Estuvo exiliado en París, pero como no le gustaban los franceses, apenas pudo, volvió a España. También lo eligieron diputado, pero fue sobre todo un hombre de letras, dedicado a sus novelas, ensayos y poemas. Ahí está el escritor que se busca en esta emisión del Gimnasio. Como pista, déjenme decirles que lo evocamos cada vez que los Pumas meten el primer gol. Bueno, vamos a comenzar el programa como siempre, obsequiando libros a las personas que se tomen la molestia de escribir este programa. Ojalá que nos pudieran escribir también con comentarios más amplios, críticos, aunque nos duelan, o sugerentes de preferencia. Bueno, los libros que vamos a obsequiar son los siguientes. Primero, esta novela de Laura Restrepo, La multitud errante, publicada por Seix Barral en la famosa colección Biblioteca Breve. También de otra escritora, de Cilia Molina, tenemos esta novela que se llama Muchacha en Azul, publicada por Joaquín Mortiz. Tenemos nuevamente Un mundo feliz, ja, 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 de Aldous Huxley, publicada por Edivisión. Y tenemos de Rafael Rojas, el caballo, el corcel cubano, historiador, filósofo, político y crítico literario. Tenemos de Rafael Rojas Un banquete canónico, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Lengua y Estudios Literarios. Y eso que hoy no es el programa del Trabalenguas. También tenemos, como siempre, ejemplares de la revista Letras Libres, una revista que hay que leer para todas las personas que se acerquen a nosotros. Y aprovecho para dar las gracias al químico José Luis Córdoba Fruns, que me ha enviado este libro, La química y la cocina, que creo que no podemos regalarles, y la revista Contactos, que él dirige. Es un hombre que combina la ciencia con el humor de una manera pues muy agradable, y le agradecemos mucho que nos escriba aquí al Gimnasio. Voy a presentar ahora brevemente a los atletas de este programa, habituales, ustedes ya los conocen. Vivian Abenchunchan, bienvenida nuevamente. Hola. Germán Ortega, bienvenido. Hola, Pablo. Y Francisco Segovia. Hola, Pablo. Bienvenidos todos ustedes. El primer ejercicio de este programa, como siempre, comenzamos con el diccionario flexible. Simplemente les he pedido que a nuestros atletas que nos traigan la definición de una palabra, no sacada del tumbaburros rígido, sino de su imaginación, de su delirio y, claro, también de las investigaciones que hayan realizado. A Vivian le puse primero que nada la palabra uxoricidio. Sí, es una definición bastante flexible, ¿eh? Es un ejemplo de las trágicas consecuencias o confusiones que puede traer consigo el lenguaje. Así, las expresiones metafóricas, ojalá se muera, o cuando dices esas cosas me dan ganas de matarte, fórmulas del lenguaje con las que desde hace siglos los hombres, y en particular los maridos, sofocan sus pulsiones más bajas, terminan por confundirse con su referente, es decir, por tomarse al pie de la letra. Uxoricidio significa, en suma, muerte causada a la mujer por su marido. El marido a la mujer. Exactamente. No hay que confundir con el luxoricidio, que es el asesinato con alfombra, creo, ¿no? En realidad este programa trata de puras palabras con U. Me imagino que los teleatletas que nos siguen se habrán dado cuenta que por lo general en todas nuestras emisiones nos hemos ido adaptando a tratar palabras que comiencen con una letra del alfabeto, en esta ocasión con la U. Y bueno, después del luxoricidio pasemos a Germán Ortega, quien te pedimos que nos hablaras un poco sobre la palabra urna. Ojalá que tu definición sea tan transparente como lo exige el pueblo de México, Germán.
Bueno, en efecto, urna, bueno, es una palabra latina, ¿no? Y por supuesto tiene muchas acepciones, 4 principalmente. Una de ellas es, por supuesto, la de la... ¿Urna de ellas? Una urna de ellas perdón. es la de la arquita, que puede ser de materiales diversos para meter papeletas o boletos de una rifa, ¿no? O de la rifa del tigre, como decías hace unos programas. O la rifa de la presidencia. Claro. Por supuesto, también estas cajas de cristal que encontramos a veces en las iglesias llenas de polvo, las cajas, pero justamente para cubrir de polvo las reliquias de un santo. Por supuesto, la urna viene de la urna. O en mi casa, que usamos eso para cubrir las reliquias que compramos en la panadería hace como 2 meses, ¿no? Eso también transparentes. Una urna. Ahora, la palabra, les digo, es totalmente latina y se refería a las urnas, ¿no? A estos vasos, a estas vasijas, que contenían pues los restos de los muertos, ¿no? Fundamentalmente eran urnas funerarias y tenían originalmente una forma uterina, porque era precisamente para que el muerto, exactamente, lo metías a ese útero para que volviera, diríamos, a renacer, ¿no? Qué maravilla, las cosas vuelven a su principio. Exactamente, que es un poco... De hecho, algunos dicen que por eso las cajas de muerto en algunas culturas tratan de aparentar también a veces un poco la forma como de cara de toro del útero, ¿no? Pero pues las urnas, incluso los pitoi griegos, ¿no? Que son las urnas griegas, también incluso a veces no tenían ni siquiera base, ¿no? No tenían dónde apoyarla para que asemejara mucho más la forma del útero. Por eso dicen que si te vas a morir, te mueras en la matriz, no en la sucursal, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir ahora con Francisco Segovia. A ti te pusimos, Pancho, la palabra utopía. Bueno, esa es sencilla porque tiene un origen muy preciso. La primera vez que se usó fue en un libro de Tomás Moro, donde plantea una sociedad ideal en una isla que se llama Utopía. La palabra la formó bien formadita del griego, que es un prefijo negativo, y topos, lugar, o sea, lo que no tiene lugar. De ahí se ha seguido usando como fantasía ilusoria. Entonces, lo utópico es lo irrealizable, ¿no? Y hay toda una imposible. Literatura sobre estas utopías hay un o género antiutopías, ¿no? filosófico y literario también que hace esta fantasía de una sociedad ideal, ¿no? Está desde la República Ideal de Platón hasta, bueno, ya en... Ahora en Campanella, en la ciencia ficción ahora han inventado incluso en español ya lo usan los españoles, de distopía, para llamarle a porque una utopía no deseable, ¿no? Una sociedad no deseable, como sería la de Orwell. La del mundo feliz. La del mundo feliz, que no son realmente sociedades deseables, sino indeseables, ¿no? O la del Talibán, o la que ustedes quieran poner allí. Bueno, además, Santo Tomás Moro, pese a su nombre, es obviamente un mártir cristiano. Este señor que perdió la cabeza por negarse, y literalmente, ¿no? Por negarse a aceptar la autoridad de Enrique VIII en materia religiosa. Bueno, vamos a ir ya al primer fragmento de la entrevista que tenemos con Rafael Rojas. Él nos va a hablar un poquito sobre Bartleby, el escribiente. Bueno, un personaje que siempre me ha atraído y naturalmente que atrae muchísimo a historiadores, filósofos y escritores es el Bartleby de Melville. Bartleby es el escribiente de Herman Melville, que es un personaje prácticamente vaciado de contenidos, vendría siendo un hombre sin atributos, paradigmático en la literatura moderna, lo cual lo convierte no solo en un personaje de Melville, podría ser bien un personaje de Dostoyevsky, de Kafka o de Beckett. Es ese personaje que copia constantemente en una oscura oficina de Wall Street la documentación que le da su jefe, que es un abogado de una corte de Wall Street, y él copia y copia y copia, pero se resiste a hacer cualquier otro servicio para su propio jefe, siempre con la frase preferiría no hacerlo. Y su único, podríamos decir, el único contenido de definición de este personaje en la caracterología del breve relato de Melville es la frase resistente de preferiría no hacerlo. Lo cual habla también, este personaje habla también de la magia de la literatura moderna, de la gran arquitectura que puede conseguir una novela tan solo
con un personaje que dice una sola frase. Preferiría no hacerlo, ¿no? Esa frase reveladora de toda la negatividad, ¿no?, que hay en el hombre moderno. Non omnes quod nitet aurum est. No todo lo que brilla es oro, tal como dice la chica latina, y a lo mejor podría irse más lejos y afirmar que no todo lo que no brilla es mate. Vayan ustedes a saber. Vamos ahora al siguiente fragmento de la entrevista con Rafael Rojas. Él nos va a comentar una idea de Martí, y por supuesto no me estoy refiriendo al creador de una tienda de ropa deportiva, ¿no? El aforismo, este lo encontré en esta edición de fragmentos de los cuadernos de apuntes de José Martí, el poeta y político cubano de finales del siglo XIX, que realizó otro poeta, no político, pero sí poeta cubano, Orlando González Esteva. Y el aforismo se encuentra desde el título, que es Tallar en nubes. Pero la frase, el aforismo completo, la frase completa del cuaderno de apuntes de Martí es la siguiente, muy breve: vivir en el destierro, tallar en nubes. O sea, creo que todos los exiliados, pero creo que también cualquier emigrante conoce el sentido profundo de esta frase. O sea, vivir fuera de tu país es un poco tallar en las nubes, ¿no? Construir un poco castillos de aire, que no porque sean castillos de aire no terminan dándote satisfacciones, o sea, son las satisfacciones, digamos, morales, ¿no?, de una obra. Siempre me ha llamado la atención eso. Después pienso que, como decía María Zambrano, que cualquier hombre experimente el destierro, no porque salga de su país, sino a lo mejor porque abandona su casa o abandona su profesión o pierde su familia. Cualquier tipo de pérdida puede convertirse en un desplazamiento, y un desplazamiento es siempre un destierro. Pienso que todo desterrado, en el sentido de la condición humana más amplia, talla en nubes, ¿no? Bueno, ahora que Rafael Rojas comentaba esto de cómo todos sabemos lo que es sufrir una pérdida y por lo tanto todos podemos ser desterrados y saber lo que es tallar en nubes, me recordaba un poco la idea que ya hemos tratado en otras ocasiones en este jardín, cómo todos hemos sido expulsados de algún paraíso, y hay aquí quizá también una lectura psicológica de nuestra existencia. De hecho, paraíso quiere decir jardín cerrado, pero tú estabas diciendo, ibas todavía más allá, Germán. Claro que en el simbolismo de los jardines, los estudiosos de los jardines, yo tuve amistad con un famoso estudioso de los jardines italiano, decía que, por supuesto, originalmente todos los jardines del Medio Oriente tienen que ver con simbolismos del vello púbico, o sea, que quiere decir un regreso otra vez al útero, la puerta de entrada digamos, al paraíso, ¿no?, al verdadero paraíso. Finalmente entiendo por qué los jardines colgantes de Babilonia eran una de las maravillas del mundo. Pero bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más en este gimnasio. En este momento tocaría el turno al ejercicio de retórica. Yo, francamente, en un principio no encontré ninguna figura clásica de la retórica que comenzara con U. Más tarde me enteré que hay todo un género literario que es el ubi sunt, el que se hicieron los infantes de Aragón, etcétera, etcétera. Pero como quiera que sea, en esta ocasión les pedí a nuestros atletas que hablaran un poquito sobre el ultraísmo. Sabemos que viene de la palabra ultra, y los ultras, para bien o para mal, nuevamente se ponen de moda. Pero ¿el ultraísmo qué es, Francisco Segovia? Es un movimiento poético, originalmente poético, y que se dio en España y América al mismo tiempo a principios de este siglo. Hay quien lo incluye en la vanguardia, quien dice que es el principio de la vanguardia, y hay quien dice que no, que es antes de la vanguardia, y lo distingue de la vanguardia más o menos porque era más optimista y la vanguardia ya es más pesimista. Pero les puedo leer lo que dice de él uno de los miembros del movimiento. Dice, Guillermo de Torre. Hay que recordar que en sus primeros tiempos de joven Borges fue ultraísta. Claro, muy importante. Dice, para conseguir la renovación de la lírica, el ultraísmo utilizó, sobrevaloró la imagen y la metáfora, suprimiendo la anécdota, lo narrativo,
la efusión retórica. Para la renovación temática se proscribió lo sentimental, solo aceptado en vez irónico, impura y deliberadamente mezclado al mundo moderno, visto nunca de un modo directo, sino en un cruce de sensaciones. Se rompía así con la continuidad del discurso lógico, dando relieve contrariamente a las percepciones fragmentarias y entendiendo con ello la pureza del flujo lírico. Un afán tan ingenuo como heroico nos dominaba. O sea, él mismo dice, esta tendencia moderna, todos los modernos siempre sus ismos son renovar el tema, renovar la forma, renovar. Y él ya de viejo, lo reconoce, dice, hay algo muy ingenuo en todo esto. De una ingenuidad que se repite, se renueva una y otra vez. Otro personaje importante del ultraísmo era Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. En este momento tenemos que irnos ya a la entrevista, al siguiente fragmento de la entrevista con Rafael Rojas, quien nos va a hablar de la famosa risa de la muchacha Tracia, entre otras cosas. Hans Blumenberg es un historiador de las ideas, filósofo y escritor alemán que murió hace un par de años. Nació en 1920 y dejó una obra muy interesante y poco conocida en español, una obra de reflexión histórica y filosófica sobre la metáfora. La metáfora no solo como una figura de la retórica, sino como una figura del saber y también de la experiencia. Él dice que las metáforas nos permiten conocer el mundo, pero también experimentar el mundo. Al final de su vida, Hans Blumenberg escribió un libro que se apartaba un poco de la filosofía académica más erudita y trabajada de su carrera madura, que se titula La risa de la muchacha Tracia, que es un divertimento muy interesante, que parte de la anécdota de que Tales de Mileto, el filósofo presocrático, que decía que el fundamento del mundo era el agua, un día caminando por Mileto, por el puerto de Mileto, con su criada, que era de origen tracio, la criada Tracia, se pone a mirar las estrellas, la bóveda celeste, y pierde el paso y cae en un pozo de agua. Eso provoca la risa de su sirvienta, la muchacha Tracia. Lo que hace Blumenberg en este libro es reconstruir la historia de esa anécdota para hablar una vez más de la distancia que hay entre la filosofía y la realidad, ¿no? Entre la literatura y la vida, entre la teoría y la práctica, ¿no? Es don Miguel de Unamuno. Su apariencia austera era solamente aparente. De hecho, se consideraba a sí mismo como un cordero al que le gustaba disfrazarse con la piel de un león, con todo y barbas. Unamuno tomó partido por la inteligencia y por la vida, sin pertenecer realmente a ningún partido político, ya que, según sus propias palabras, él era un entero en un partido. Ahí está el escritor que se buscaba en esta emisión del Gimnasio. Les dije que la clave estaba en el primer gol de los Pumas, evidentemente Unamuno, Atlante 0, Unamuno, América 10 o lo que sea. Bueno, vamos ahora a nuestra siguiente rutina de ejercicios, que es la que corresponde a las expresiones e impresiones. Las expresiones las he tomado del habla común o de los mensajes, de las cartas que ustedes nos hacen llegar aquí al gimnasio. Y las impresiones las van a poner pues nuestros atletas. Ellos van a decirnos de dónde creen que viene esta cierta expresión. Comenzamos contigo, Vivian. Te pusimos como expresión un círculo vicioso. Sí, un círculo vicioso se emplea cuando se está en una situación inescapable, ¿no? En un laberinto recurrente cuya salida es la entrada a un nuevo laberinto, ¿no? Un problema sin solución. Y me parece que la vida contemporánea genera situaciones constantes de círculos viciosos, ¿no? Las neurosis tienen ese mecanismo. Por ejemplo, esta idea de que... Las neurosis y los presupuestos nacionales. Sí, ¿no? también. Sí, no hay dinero, entonces no se puede invertir en educación, entonces no hay dinero y entonces no se puede invertir en... Ese es un círculo. Y que se regresa al mismo punto. Sí, sí, ¿no? sí. O la idea de que se trabajan 8 o 10 horas para tener mucho dinero y ocio y tranquilidad, y en realidad esas horas de ocio y tranquilidad se invierten en spas carísimos para
para los cuales hay que trabajar 8 o 10 horas para poderlos pagar, ¿no? Es decir, No como este, que es gratuito, bueno, ¿no? sí. Y es de letras. ¿No? Así es. Como este spa. ¿Tú querías comentar algo, Germán, de esto? No, porque como lo que estamos viviendo ahora, resolver la violencia con más violencia, ¿no? Corremos el riesgo de Círculo. caer en un círculo vicioso, Vicioso. precisamente, ¿no? Si es que en algún momento hemos estado fuera de este círculo. Vayan ustedes a saber. Germán, a ti te puse la expresión un nudo gordiano. Gordiano. Que tiene atrás una historia pues muy bonita, ¿no? Exactamente. Bueno, en el año 333, Alejandro Magno, conquistaba el antiguo territorio de Frigia, su capital era Gordión, de ahí lo de gordiano, y había un antiquísimo nudo que estaba dedicado a las antiguas divinidades de la tierra, que tejían el destino, y por lo tanto su símbolo era el nudo. Incluso hay muchas frases que tienen que ver con atar y desatar el destino, o atar y desatar los vientos, etcétera, y que tenía que ver con este nudo. Ante el Señor que todo lo ata y desata en fe de promesa, tiéndeme la pata, dice Rubén Darío en un famoso poema. Exactamente. Entonces, este simbolismo religioso del nudo era un nudo increíblemente complejo, ¿no? Se decía, Alejandro Magno llegó y se decía que el que desatare aquel nudo iba a ser el dueño de Asia. Los Y oráculos entonces, habían predicho eso, ¿no? Alejandro dijo, es cierto, pues entonces yo lo voy a desatar, y sacó su espada y lo cortó por la mitad, lo cual era pues una blasfemia, ¿no? Una barbaridad, porque el chiste era desatarlo para saber la inteligencia que se tenía para desamarrarlo, pero pues la frase entonces se usa para Él decir de dijo, tanto monta cortar como desatar, se dice. Lo que no sabemos es si Alejandro Magno primero quiso respetar la tradición y se acercó al nudo y estuvo un rato dándole jalándole. vueltas, No, era un hombre intentando con mucha prisa, no creo que se haya sentado. que se haya puesto a tratar de deshacer el nudo gordiano. gordiano, y entonces se dice, pues desatar un nudo gordiano desde entonces para decir una solución drástica, ¿no? Y pues podríamos decir violenta también ante una gran dificultad, ¿no? A veces se trata de recurrir a esto para romper el círculo vicioso, precisamente. Desatar el nudo gordiano. Además, Gordio se supone que era el fundador de esa ciudad, ¿no? Claro, Gordio. Aunque es un personaje mítico, ¿no? Mítico, igual que el rey Midas, ¿no? Que eran Y reyes se dice de que cuando llegó a esa ciudad, en esa ciudad les habían dicho que, y esto nos recuerda también un poco la historia de Cristo, que hicieran rey al primer señor que llegara con una carreta tirada por unos bueyes, ¿no? unos bueyes. Y ahí llegó Gordio, y cuando lo recibieron como a un rey, pues agarró y amarró su carreta en la entrada del pueblo, y ese era el nudo. Originalmente, claro. Originalmente, aunque el nudo sí existía y el nudo sí es histórico, no sé quién lo haya puesto ahí, pero... Sí, que sí existía el nudo, claro. Sí, de ese amarre, pero digo, tenía que ver con esas divinidades que amarraban, ¿no? Y esto que dice Pancho de que Alejandro Magno tenía mucha prisa, a lo mejor explica también por qué coleccionaba narices. Todos hemos visto esta infinidad de reproducciones de estatuas antiquísimas sin nariz, y bueno, algunas se las habrá tirado el tiempo, pero resulta que Alejandro Magno coleccionaba narices, esto es cierto. Y entonces, pues iban sus señores y quitándole las narices a todas las estatuas que encontraban, y a todas las esculturas que encontraban, y enviándoselas a Alejandro Magno, el gran rebanador no solo del nudo gordiano, sino el gran rebanador de narices, pongámoslo así. Y bueno, casi se va el tiempo, pero a Francisco le pedimos que nos hablara de esta otra expresión que es, me lo dijo un pajarito. Bueno, me lo dijo un pajarito, se dice para decir, no te voy a decir quién me lo dijo. Por lo tanto... Pero no tengo idea de dónde viene. Yo supongo que es simplemente una frase que se ha lexicalizado, o sea, como anda en el viento, como... ¿no? Como atar y desatar. Bueno, no, esa tiene un origen. Quiero decir, tiene un fondo religioso, el tejido, ¿no? Ya. Hay un fondo religioso en el tejido. Mientras que aquí, me lo dijo un pajarito, bueno, puede suponer que tiene un fondo religioso el pajarito, pero... Bueno, yo creo que tiene que ver a lo con- mejor el pajarito es este arcángel que venía dando recados de Dios nuestro Señor a cada instante, ¿no? No sé, y él decía, Dios dice. Bueno, yo sabía que la frase tiene su origen en los cuentos de hadas. En los cuentos de hadas, normalmente el personaje, a veces para resolver algo, aparece un pajarito que debe tener también a lo mejor un trasfondo religioso muy antiguo, y el pajarito es el que le manda el mensaje. A propósito de lo que decías en el otro programa de San Benito, el cuervo que lo salva, ¿no? También el cuervo
se supone que también le hablaba a San Benito, el cuervo que le salvó. Ya. En Sumeria, Bueno, y está el en Espíritu Sumeria- Santo, si vamos a hablar de un pajarito Que habla. con propiedades. En Sumeria los muertos se convertían en pájaros, o sea, eran las almas de los muertos se convertían en pájaros, pero yo dudo mucho que venga de Que ahí, venga o de sea, ahí, es una vayan ustedes frase a saber. Claro. normal, no creo que sea Yo tan debo esotérica. confesar que pues lo leí en Condorito, ¿verdad? No sé si tenga que ver con esto. Vamos al último fragmento de la entrevista con Rafael Rojas y ya volvemos para despedir esta emisión del Gimnasio. Siempre leo y releo el pasaje de El siglo de las luces, la novela de Alejo Carpentier, en el que Esteban, que es un intelectual criollo cubano que ha estado involucrado en la fase del terror de la revolución jacobina en Francia, se traslada con un grupo de revolucionarios franceses hacia el Caribe, hacia las Martinica, la Guadalupe, las colonias caribeñas de Francia, para llevar la revolución. Y en un momento que él está cansado de la conversación que hay en el camarote del barco con otros revolucionarios, sale a tomar el aire a proa y encuentra un bulto, es un objeto cubierto por una lona, y abre, o sea, descorre la lona y lo que ve detrás de la lona es una guillotina. Y entonces él piensa en el costo humano de la revolución y en lo monstruoso que es exportar la máquina de la muerte de la Revolución Francesa al Caribe, ¿no? Pues ya tenemos que despedirnos. Tengo que agradecer al staff de Canal 22 por su talento y profesionalismo, a nuestros atletas, sobre todo a ustedes que nos ven desde su casa, el que pongan atención al gimnasio. Y voy a ceder la palabra rápidamente a Francisco Segovia. Él tiene todavía algo más sobre los números y los escritores. Decías, Miguel de Unamuno. Es que sí, se cuenta con los escritores, Miguel de Unam 1, Benito Pérez Gal 2, Jean-Paul Sartre 3, Torcuato Tasso, y así te sigues hasta François Villon y Max Aub. Bueno, ya lo tienen. Hasta la próxima. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das es gymnasium, this is the gym. Ven al gimnasio y en el gimnasio, come al gymnasium, come to the gym. En el gimnasio tú encontrarás, tú troverai, you sure will find. Es el gimnasio, puesto el gimnasio, das es gymnasium, this is the gym. Ven al gimnasio, viene al gimnasio, come al gimnasium, come to the gym. Non ti arrepentirai e muscoli tendrai, sì, 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 sì.